Muy buenas noches a todos y muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Voy a intentar responder las tres preguntas que me habéis planteado. La primera de ellas es ¿qué es un ovni? La segunda es ¿de dónde vienen estos ovnis? Y la tercera es ¿para qué vienen? Bueno, respecto a la primera y la segunda pregunta, es decir, ¿qué es un ovni y de dónde vienen? Yo creo que son dos preguntas que se pueden casi responder por ellas mismas. Actualmente, si le planteáramos a un niño qué es un ovni y le mostráramos una imagen, sería capaz de respondernos. Y supongo que os preguntaréis por qué. Pues muy sencillo, porque la influencia que ha tenido la literatura fantástica y la influencia que ha tenido el cine de ciencia ficción de los últimos años ha sembrado en nuestras mentes los inputs necesarios para que cada vez que se nos muestre una imagen arquetípica del llamado o mal llamado platillo volante, nuestra mente lo relacione automáticamente como algo extraterrestre. Y no deja de ser curioso, hablando de extraterrestres, que la primera hipótesis de trabajo que muchos investigadores barajaron para poder abordar este tema fue la llamada HET, la hipótesis extraterrestre. Es decir, se le intentó dar una explicación extraterrestre a todo lo que envolvía el misterio de este fenómeno. Esta hipótesis extraterrestre, que es la que se barajó en los primeros años, según algunos investigadores, no es que quedara obsoleta, pero sí que era incapaz de responder a muchísimas preguntas, sobre todo a la de aquellos investigadores que se habían centrado más ya no en la naturaleza intrínseca del fenómeno, sino en el impacto que había tenido sobre los testigos. Como muy bien sabréis, la literatura ufológica y está repleta de casuística y de muchos casos que ha sido la que ha inundado nuestras bibliotecas a los que estamos pues más interesados en estos temas. Y sí que es cierto de que, como muy bien sabréis, hay muchos niveles de impacto sobre los testigos que han vivido estas experiencias. Estos niveles de impacto, investigadores como el ufólogo francés Jacques Vallée los delimitó en niveles de impacto físico, psicológico, antifísico, cultural, etcétera, etcétera. Es decir, cuando el interés de los investigadores se acercó más hacia la experiencia de los testigos, nos dimos cuenta de que la hipótesis extraterrestre quizás no era capaz de poder interpretar todo aquello que los testigos estaban relatando. Sin dejar de lado lo que habíamos comentado, recuerdo muy bien una de las últimas intervenciones de Jacques Vallée en una de sus conferencias, en la cual no es que criticó, pero sí que dijo que uno de los errores interpretativos que había habido a la hora de abordar el fenómeno era el de refrendar conclusiones muy prematuras. Es decir, intentamos dar una explicación demasiado rápida de lo que era este fenómeno para intentar comprenderlo. Sin entrar en ningún tipo de discusión sobre por qué la ciencia no se ha interesado sobre este tema o por qué han salido explicaciones tan rápidas sobre el abordaje de este fenómeno, intentaremos explicar un poco cuál es nuestra visión sobre el asunto. Nuestra idea, desde ya hace algunos años, es que, vamos a llamarlo así, algún tipo de inteligencia está intentando interactuar con nosotros. Es decir, para que lo entendáis de una manera más banal, seríamos un mal necesario para que este fenómeno se produzca. Hemos debatido mucho sobre el tema y nos hemos dado cuenta de que lo más complejo quizás esté en lo más mundano y no en lo más extraordinario, como algunos tienen tendencia a pensar. Nos movemos en un terreno que es un poco complicado, que serían los límites de la interpretación. Es decir, hay alguna serie de investigadores, como por ejemplo ahora me viene a la cabeza el libro de Peter Harbour, que es La realidad daimónica, el cual intenta explicar qué es aquello que no es visible para los ojos, o incluso me viene a la cabeza también el libro de José Antonio Caravaca y su aportación al campo de la ufología con su teoría de la distorsión, también como un tema pues muy interesante para poder explicar estos fenómenos. Una de las preguntas más recurrentes que nos hemos hecho nosotros es si nuestra mente sería capaz de ver algo que no entendemos. Es decir, un ser humano es capaz de ver algo que no entiende. Evidentemente verlo sí, seríamos capaces de verlo. Lo que pasa es que la pregunta que me hago yo es cómo seríamos capaces de entenderlo. Sí que es cierto de que para poder abordar este tema, que no deja de ser un tema muy denso, y para poder un poco al menos concretar en las ideas que os quiero mostrar, nuestra teoría es que todo aquello que nosotros le llamamos el mundo significativo, es decir, el ser humano interpreta señales, a estas señales evidentemente les da un significado y a partir de aquí construimos lo que nosotros le llamamos cultura. El problema está cuando estas señales no se pueden interpretar, es decir, cuando están fuera de lo que podríamos llamar cultura. Es decir, ¿dónde están los límites interpretativos para poder o intentar esgrimir sobre este fenómeno?
Yo creo que esta es una de las últimas reflexiones que veo que algunos investigadores tienen como herramienta de trabajo, y quizás esta inteligencia, que es la que está interactuando con nosotros y que es capaz en un momento dado, como hemos visto, de desarrollar todos esos niveles de impacto, ya sea en el terreno, etcétera, etcétera, es decir, es capaz de deformar, para que me entendáis, nuestra realidad, ¿de acuerdo? O de presentarnos una realidad que no comprendemos. Creo que es el kit de la cuestión y el kit del fenómeno, y que nos queda muchísimo terreno aún para poder investigar. Muchas gracias y muy buenas noches.